En el circo mañanero del día de hoy, 16 de octubre del 2023, instalado en Palacio Nacional para agradar a sus paleros y para obtener reconocimientos como si fuera el presidente mejor del mundo, López anunció que para que no quede duda, él sí ayuda al pueblo cubano, a Miguel Díaz-Canel, el dictador, que porque han sufrido mucho y que México practica la solidaridad internacional y que por ello está dándoles petróleo y que no solamente a Cuba, a los países que lo necesiten. Pero esa confesión de López la tenía oculta, porque desde hace varios años está entregando petróleo, gasolina. Se dice que más de 1 millón de barriles de petróleo a los cubanos de manera gratuita, regalados. Y eso es traición a la patria, porque López no puede disponer de los bienes nacionales si no es con el consentimiento del Congreso de la Unión, porque además ese 1 millón de barriles debió de haberlos dejado en México para que bajara la gasolina, pues es otro compromiso del cual nos engañó que iba a bajar a 10 pesos el litro. O sea, que López va directo a una dictadura. Pues no solamente le está regalando gasolina, sino que también le impuso el Águila Azteca, que es la máxima condecoración que el gobierno de México otorga a un gobernante extranjero por si hubiera dado algún mérito, algún servicio importante a la nación y que además respete los derechos humanos. Y es claro que en Cuba, Miguel Díaz-Canel es un dictador que tiene al pueblo en la miseria, que no permite la libertad de expresión, que tiene las cárceles llenas de presos políticos, que tiene racionados los alimentos, total, que no respeta los derechos humanos. Y sin embargo, López lo premió y además se jacta de que es en contraprestación de que Cuba le mandó médicos cubanos para ayudar a los mexicanos, lo cual es otra falsedad de López, porque esos médicos cubanos vinieron como agentes encubiertos para adoctrinar a los paleros de López para un sistema comunista. Prueba también de ello es que invitó a delegaciones cubanas, nicaragüenses, venezolanas y rusas en el bicentenario de la fundación del Colegio Militar. Inclusive hizo otra traición a la patria, condecoró al general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en California, Estados Unidos, cuando fue con sus nietos a Disneylandia a gozar del producto del narcotráfico, dinero mal habido, y López lo exoneró diciendo que la Fiscalía General de la República no había encontrado ninguna prueba de que se dedicara o tuviera contubernio con el narcotráfico. Es decir, que López nos lleva de manera descarada, cínica, a una dictadura, como se acredita con las declaraciones que rindió López este día en el siguiente video. ¿Y eso no genera una diferencia No, Cuba, no, no, México, no, no, al Estados contrario. Unidos? En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero
porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Entonces, todo lo que podamos ayudar, si nos dicen, véndanos petróleo, porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí. Cuando les pedimos nosotros, ayúdennos, porque no tenemos médicos especialistas, ¿sí? Incluso cuando la pandemia, vinieron médicos y están trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país y les agradecemos mucho. Y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Eso también nos hace diferentes y la verdad, me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores. López es un cínico y descarado. Se destapa como un aprendiz de dictador porque López no debe dilapidar los bienes y el dinero de la nación, porque en lugar de regalar el petróleo a los cubanos, debería de utilizar el producto, la venta de esos millones de barriles que ha mandado a Cuba desde hace ya muchos meses y que fue descubierto últimamente por una funcionaria de Estados Unidos y López no la desmintió, y ahora López dice que está vendiendo y no es verdad. Estaba regalando el petróleo y la gasolina, y López lo que debía de haber hecho es que con el producto de la venta de ese petróleo debió aplicarlo para acabar con la pobreza extrema que está flagelando a más de 40 millones de mexicanos, porque López se comprometió a acabar con la pobreza y dar salud de calidad como la de Dinamarca y después mejor que la de Dinamarca y actualmente mejor que la de todo el mundo y que ahora supuestamente va a darla hasta en marzo del año que viene. Puras mentiras, puras papas de este dictadorcillo de Aldea. Y prueba de que López nos está llevando al comunismo lo es el hecho de que en la comparecencia que hizo el señor Octavio Romero, director de Pemex, al Congreso de la Unión, fue humillado, fue encuerado de que es un corrupto por los diputados en turno, a los cuales simplemente se les humilló de que no era cierto y además contradijo a López, porque López ya se destapó, para que no quede duda, que nos lleva directo al comunismo. Y he aquí la tunda, la paliza que le dieron diputados de oposición a este sinvergüenza ingeniero agrónomo así. ¿Cuánto nos cuesta extraer cada barril de petróleo crudo equivalente? Esta gráfica es bien interesante. Hicimos un poquito de trampa. Bueno, no es trampa. O sí trampa. Pero no es trampa. Esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas, preguntándole, diciéndole, pues que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido. Diputado Paulo Gonzalo Martínez López, yo no le diría nunca a usted diputado tontín, por ejemplo. Pues no acepto que usted me llame diputado, director Trampitas. Vámonos respetando. No estoy hablando con usted. Qué bueno que usted mismo aceptó que son una bola de tramposos. Señor ingeniero agrónomo, lamento mucho que usted sea solo uno de los títeres que lo mueven a conveniencia y que terminó siendo uno más de los que le besa la mano a su amo. Eso es lo que es usted ahorita.
un títere y un mentiroso, porque usted, ingeniero agrónomo, le ha regalado petróleo a Cuba, apoyando la dictadura de Díaz-Canel, y no ha reportado ni especificado si fueron préstamos o donaciones. Hablan ustedes. Con estas pruebas estoy demostrando que López nos lleva a un sistema comunista, porque el regalar petróleo a Cuba es precisamente porque es parte de los dictadores latinoamericanos. Y no solamente eso, López ha invitado a delegaciones militares de Rusia, de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela a este país para que adoctrinen a los mexicanos en su cuarta transformación, que es una dictadura con fachada constitucional. Y en ese sentido, López está violentando la soberanía nacional, porque en los términos del artículo 89, López debe de llevar la política exterior, pero no en el sentido de invitar militares que pertenecen a países comunistas, porque México tiene un sistema político, democrático, representativo, laico y federal. México jamás ha practicado la dictadura hasta que llegó este dictador de Aldea, porque nuestro sistema democrático implica que se respeten las instituciones, que no se avasallen los poderes de la Unión como lo ha estado haciendo López, y que poco le falta para destruir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el único poder de la Unión que le está haciendo un contrapeso a los excesos y a los abusos de autoridad de López. Y el objeto de este video es demostrar de una vez por todas, por aquella persona que no creía y que piensa que estamos difamando a este Santón de Tapanco, que nos está llevando a un sistema comunista. Qué casualidad que invita a puros dictadores. ¿Por qué no invita a países libres como los ingleses, los franceses, los norteamericanos? A los norteamericanos los usa únicamente para sacarles dinero, como es el caso de El Salvador, en donde él los apoyó con 150 millones de dólares y está convenciendo a Biden para que los apoye con 3,000 millones de pesos, supuestamente para hacerles el trabajo sucio a los norteamericanos de controlar a los inmigrantes para que no invadan las fronteras de ese país, y todo a base de bajar la cerviz en favor de los norteamericanos. Y eso contradice la actitud de López de que él no va a permitir que se humille al pueblo de México por los estadounidenses, que porque no somos una posición norteamericana, porque López actúa de manera convenenciera cuando le conviene, pero normalmente este señor está llevando al país a una dictadura y está coqueteando no solamente con Rusia, sino con los chinos, como también se demostró al invitarlos a una delegación también militar para que desfilara el Día de la Independencia de México. En fin, que para el que no quería creer que estamos ya en una dictadura de facto con fachada constitucional, López ya confesó. Para que no quede ninguna duda, sí apoyamos al pueblo cubano. De manera que, como dice Catón, un voto para Morena es un voto contra México. Muchas gracias.